Buenos días a todos. Yo creo que podemos comenzar. Vamos a tratar de que en los siguientes minutos se una más gente, pero pues comenzamos. Pues vamos a dar pie a la segunda parte del taller de inducción de nómina. Pues aquí ahora sí, sin más preámbulo, recordarles que también este video va a estar alojado en YouTube y que el material de la sesión lo vamos a compartir con los que hayan estado en estas sesiones. Pues adelante, Steph. Pues muchas gracias, José Luis. Igualmente reiterar muchas gracias a todos los que se han unido a esta siguiente sesión. Y bueno, pues vamos a darle continuidad a lo que veíamos el día de ayer. Si bien ayer ya empezamos a ver justo un poco de la introducción y sobre todo de las prestaciones y percepciones que contiene una nómina justo aquí dentro de nuestro país, entonces veíamos aspectos de cómo se conforma el salario, cómo se determina, cómo se fija el mismo y algunas de sus características. Veíamos también todo lo referente a los pagos de aguinaldo, lo referente al tema de vacaciones y prima vacacional. Entonces, hoy vamos a cerrar con algunas de otras percepciones que podemos encontrar bajo algunas circunstancias dentro de nuestra nómina, ¿no? Y que es algo que nos establece de forma mínima, insisto, nuestra legislación laboral. Entonces, vamos a iniciar. Si me ayudan, por favor. Excelente. Entonces, bueno, dando continuidad, otra de las percepciones que podemos encontrar dentro de nuestra nómina o en el cálculo de una nómina pues, mexicana es el famoso pago del séptimo día, ¿no? Y cuando hablamos del séptimo día, o bueno, quizás ya no es tan común que escuchemos en la jerga coloquial de recursos humanos que utilicemos este término, pero cuando nos referimos al séptimo día, nos referimos al día de descanso, ¿de acuerdo? ¿Por qué se le llama séptimo día? Bueno, pues hay un dato curioso nada más para que lo sepan. Eh, Nosotros, el país de México, pues tenemos una herencia religiosa cristiana, ¿no? Entonces, si ustedes profesan esa fe o a lo mejor quizás lo ubiquen, bueno, deben saber que hay un libro ahí en la Biblia que se llama el Génesis, que cuenta la historia de cómo se fue creando el mundo, el universo, y entonces dicen que en el séptimo día, pues Dios, después de ver toda su obra concluida, descansó, ¿no? Entonces, justamente cuando hablamos del séptimo día, y es muy común que todavía trate de prevalecer, que los días domingo o el día del día domingo, pues sea el día que se pueda descansar. Su origen justamente tiene que ver con esta herencia que tenemos religiosa, ¿no? Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo puntualmente nos dice simplemente que por cada 6 días que laboremos, vamos a tener derecho a descansar uno. Y no solamente se va a tratar del descanso, sino que este descanso va a poder gozar de salario íntegro, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando justamente de la parte del séptimo día o del día de descanso. Entonces, es importante que sepamos también que hay cosas que han ido modificándose a lo largo del tiempo y que ya hay algunas actividades que pues no siempre permiten que se pueda descansar el día domingo, ¿no? Y que este día de descanso puede ser tomado cualquier otro día de la semana, ¿no? Y justamente la legislación nos dice, bueno, cuando se requiere una labor continua, ¿no? Por ejemplo, pues tiendas de autoservicio o lugares donde ofrecen entretenimiento, pues normalmente son trabajos que se elaboran de lunes a domingo, ¿no? Entonces, en esta labor continua nos dice, patrón y trabajador deberán fijar entonces cuáles van a ser el día en que disfrute ese descanso semanal, ¿de acuerdo? Y justamente insistimos, la legislación lo único que sí nos dice es, procuremos que el día de descanso pueda ser el día domingo, simplemente, ¿no? Y aquí es algo importante. Cuando en caso de que se trabaje pues el día domingo, insistiendo que por motivos de las actividades que desempeña nuestro trabajo así lo requiera, nos dice la legislación
que se va a entregar un pago adicional. ¿Cuál es ese pago? Bueno, comúnmente lo conocemos como la prima dominical. La prima dominical, pues es un porcentaje adicional del salario que corresponde a ese día de descanso. ¿Cuál es el porcentaje? Pues es un 25% del salario diario, de la cuota diaria. Recuerden tener mucho esto presente porque en unos momentos vamos a ver también que la legislación nos va a decir, bueno, en caso de que el trabajador preste su servicio el día de descanso, que no es obligatorio, eso es muy importante, bueno, sí se va a hacer una retribución adicional, pero esa prima no se va a calcular en razón de esa retribución adicional, se va a calcular, insisto, en razón de el salario por cuota diaria y la prima dominical se da específicamente por laborar en domingo. Que coincida a veces a lo mejor que nuestro día de descanso sea domingo, bueno, pues es otro rollo, ¿va? Entonces, si me ayudan con la siguiente laminita. Bueno, es importante mencionar antes de que pasemos a cómo se calcula la retribución cuando se elabora pues el día de descanso, es importante que sepamos que también la ley nos da por ahí una opción de qué sucede si el trabajador no labora toda su semana, porque recuerden que en el primer párrafo que les leí de este artículo nos decía, por cada 6 días de trabajo, tienes derecho a uno de descanso con goce de salario íntegro. En este caso, ¿qué sucedería si mi colaborador de los 6 días que tiene que laborar, pues no labora toda la semana, ¿no? O vemos justamente aquellos casos donde no necesariamente trabajamos los 6 días de la semana, sino trabajamos, por ejemplo, semanas inglesas de lunes a viernes. Entonces, pues la ley nos da justamente la opción de cómo se van a calcular esos salarios, ¿no? O esa parte proporcional en caso de que el colaborador, pues no esté toda la semana laborando, insisto. Entonces nos dice que para calcular esa parte proporcional, lo que vamos a hacer es que se va a determinar los días de salario sobre los días que hubiese trabajado. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de justamente cómo se determina esa parte proporcional. Este es un caso donde se elaboran los 6 días, se tiene uno de descanso y si ven el cálculo es un día de descanso sobre los días de trabajo, esta es la parte que te corresponde. Entonces, cada día de mi semana que yo voy laborando, se va devengando una parte de ese séptimo día, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería, por ejemplo, los que me digan, oye, pero si laboramos nosotros de lunes a viernes, ¿cómo se determinan los salarios de esos días de descanso? Ah, pues muy sencillo. En vez de dividir uno entre 6, divido 2 entre 5 para poder sacar justamente esa proporción que se va devengando de esos días de descanso. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente lámina? Ahora sí. Importante mencionar, bueno, ¿qué pasa si yo laboro en un día de descanso, ¿no? Si se quebranta justamente esta disposición. Bueno, la legislación nos dice, independientemente del salario que te corresponde por ese día de descanso, se te va a pagar aparte un doble del salario, ¿no? Aquí entiéndase que cuando hablamos el salario doble del servicio prestado, no estamos hablando que te van a sumar 2 veces más a ese salario, sino lo que nos dice aquí es, bueno, te corresponde ese salario y aparte te voy a dar un pago más de lo que corresponde el día de cuota diaria, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el salario que tienes por ese séptimo día, son 700. Entonces, trabajas tu día de descanso, ahí tenemos otros 700. Y entonces aquí vemos ya la suma total de ese descanso laborado más ese séptimo día. Vemos que es una cantidad de 2,100 pesos, ¿vale? Entonces, más bien aquí el comentario es que dicen que se paga el triple, perdón, no al doble, sino al triple, ¿no? Se pensaría que aparte me van a dar 3 veces el salario, no, es lo que corresponde a mi séptimo día más el doble de lo que corresponde a mi salario, corrigiendo por ahí. Entonces, avanzamos a la siguiente lámina, por favor, Juli. Ahora, eso estamos hablando en términos del descanso que tenemos cada semana, ¿no?
Ahora es importante mencionar que la legislación también nos indica que van a haber días de descanso obligatorio y que estos días de descanso justamente están basados en conmemorar fechas o eventos importantes de la historia de nuestro país, ¿no? O algunos también, si se dan cuenta, pues tienen que ver un poquito con esta herencia cristiana que les decía, por ejemplo, en el caso del 1 de enero, que es el inicio del año nuevo, o el caso del 25 de diciembre, pues que hace referencia a la temporalidad de la Navidad, ¿no? Pero podemos ver otras fechas, como por ejemplo el primer lunes de febrero, ¿no? Que estamos conmemorando el día 5 de febrero por ahí, que es cuando es la fecha, o el día más bien, en que se promulga la Constitución que actualmente rige en nuestro país, ¿no? Vemos otro caso del día de descanso obligatorio, que es el primer lunes de marzo, ¿no? En conmemoración del 21 de marzo. Y no estamos conmemorando la primavera, sino más bien conmemoramos lo que es el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Que fue un presidente pues muy importante a lo largo de nuestra historia aquí en México. Igualmente, el 1 de mayo, haciendo referencia a la fecha en que festejamos el Día del Trabajo, aquí sí no es un día que se recorra, sino se cae el día primero, el día miércoles, el día martes, lo que sea, bueno, pues ese día es el que gozamos como descanso, ¿no? También podemos encontrar, por ejemplo, hace este inicio de semana, pues conmemoramos el 16 de septiembre, ¿no? Fecha en que tuvimos nuestra independencia como país. Y también podemos encontrar el tercer lunes de noviembre, ¿no? En conmemoración justamente de la batalla de la Revolución Mexicana. Y bueno, este es un cambio que apenas se va a promulgar justamente y que bueno, ya está en el decreto y que actualmente solamente se había reformado en cuestión de lo que rige justamente las autoridades de este electorales, etcétera, que se cambia el 1 de diciembre al 1 de octubre, ¿no? Ya es algo que se ha reformado, que ya se hizo la propuesta en la reforma y que se aceptó para que tenga congruencia también en lo que viene en la legislación laboral y que también, pues nosotros como ciudadanos de este país, pues seamos partícipe justamente, ¿no? Entonces ya mencionábamos por ahí el 25 de diciembre y cualquier otra fecha que cualquier ley federal o ley electoral nos digan, ¿no? O nos indique. Bueno, entonces, esos son las fechas o los días de descanso obligatorio. ¿Qué sucede justamente en caso de que tengamos que tener trabajadores que laboren ese día? Bueno, justamente nos dice la ley que ese tendrá también que ser un acuerdo entre trabajadores y patrones y que en caso de que se labore este día, pues también se tendrá que pagar un salario doble, ¿no? Insisto, coloquialmente se le dice me tienen que pagar al triple, pero cuando hacemos referencia al triple, estamos diciendo, se paga lo que corresponde al día de descanso, que es la cuota diaria, más el doble del salario, ¿sale? Eso es lo que nos daría en sumatoria lo que llaman el famoso día triple, ¿sale? Eso es en cuestión de el cálculo en términos laborales. Ahora, ¿qué pasa en términos fiscales? Si me ayudan, la siguiente lámina. Vamos a ver ahorita de momento solamente qué sucede con la prima dominical, porque ahorita que entremos en la parte de la prolongación de la jornada, que son lo que famosamente conocemos como las horas extras, pues el tratamiento fiscal incluye justamente los pagos hechos por trabajar días de descanso, ¿sale? Entonces, en el caso de la prima dominical, la legislación del impuesto sobre la renta nos dice que el pago de esta va a quedar exento hasta una vez el valor de la UMA, ¿sale? Reitero, recuerden que el pago de la prima dominical se entrega cuando laboro el día domingo y es un 25% de mi salario. Entonces, esa parte adicional es lo que va a quedar hasta una vez el valor de la UMA exento. Muy bien.
¿Me ayudan, por favor? ¿Qué pasa con el seguro social? ¿Ese pago de la prima dominical integra? Sí. Recuerden, o vamos a estar viendo todavía en algunas laminitas, que la definición que nos da el artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos dice que las primas integran o son partes integrantes del salario base de cotización. Más adelante, ya cuando abordemos este tema, lo vamos a poder ver con un poquito más de claridad. Excelente. ¿Me ayudan, por favor? Vale. Ahora sí, vamos a entrar a este tema que son las jornadas de trabajo y la prolongación de las jornadas, que es lo que conocemos comúnmente como las horas extras, ¿no? Porque es importante abordar el tema de la jornada de trabajo, porque justamente una vez que cumpla esos mínimos legales, todo lo demás que se extienda es lo que voy a considerar como horas extras, ¿no? Y entonces, lo primero que habríamos que ubicar es qué significa jornada de trabajo. Bueno, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 58, nos va a dar una definición y nos dice que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador va a estar a disposición del patrón para prestar sus servicios, ¿no? Entonces, todo ese lapso de tiempo, llámese inicio desde las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, o tengo un horario de oficina de 8 de la mañana, 5 de la tarde, etcétera. O sea, todo ese tiempo que yo estoy a disposición de mi patrón es mi jornada de trabajo. Ahora, entiéndase que en nuestro país nos rigen tres tipos de jornadas, ¿no? ¿Y qué es lo que lo definen cada una? La duración y los horarios en la que se encuentran justamente nuestros turnos de trabajo. Y entonces vamos a ver, ¿no? Nos dice, a ver, importante, tus jornadas de trabajo jamás pueden exceder los máximos legales, que es lo que vamos a ver ahorita, y también ubiquen, antes de que ahorita entremos de lleno a las jornadas, que estas pueden ser distribuidas de acuerdo a lo que acuerden patrón y trabajadores, y vamos a tratar también aquí lo que nos dice la legislación de que haya un reposo por lo menos la mitad del sábado y bueno, propiamente ya vimos la parte del descanso, ¿no? Entonces, y nos dice o cualquier otra modalidad equivalente, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más a qué se refiere con eso de modalidad equivalente. Entonces, si me ayudas, Juli, por fin, con la siguiente. Ok, a ver, entonces, los tipos de jornada que existen. Bueno, tenemos la jornada diurna, ¿no? ¿Qué vamos a entender por jornada diurna? Bueno, cualquier horario de trabajo que se encuentre entre las 6 de la mañana a las 20 horas, entonces se computa como una jornada diurna, ¿no? ¿Y qué nos dice aparte la legislación? Nos va a decir, bueno, estas van a tener un máximo legal de tu jornada, del tiempo que prestes de 8 horas diarias. Y a la semana será un total de 48, ¿no? Recuerden que actualmente, pues ahorita está detenida, pero lo que se busca es que justamente este tiempo de trabajo pues se vaya reduciendo, ¿no? Entonces esperemos que en este año o por lo menos en el próximo, la primera mitad del siguiente, pues ya podamos saber si va a haber alguna modificación en esta parte de los máximos legales, ¿va? Vamos con la siguiente página. Ok. Ahora, tenemos otra de los tipos de jornada que se refiere a la jornada nocturna. La jornada nocturna nos diría que empieza desde las 20 horas a las 6 de la mañana, ¿sale? Y esta, entiéndase que su máximo legal son de 7 horas la jornada, ¿de acuerdo? ¿Me ayudan con la siguiente? Y tenemos una tercera tipo de jornada o tercera modalidad. ¿Cuál es? Jornada mixta. La mixta nos dice que es una jornada que puede abarcar una parte de la diurna y una parte de la nocturna.
Pero para que se pueda entender o se pueda enmarcar en jornada mixta, nos dice, bueno, la condición es que la parte de la jornada nocturna sea menor a 3 horas y media, ¿sale? Si no, o sea, si esa parte de la nocturna comprende de más horas, 4, 5, pues entonces eso ya no es jornada mixta, eso ya es una jornada nocturna. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Mencionar algo importante, jornada mixta tiene su máximo legal de 7 horas y media, ¿sale? Entonces, ahora sí, Juli, ¿me ayudas con la siguiente lámina? Veamos aquí un ejemplo o algunos ejemplos justamente de las diferentes tipos de jornada que acabamos de mencionar. Veamos, en el caso A, un horario que va de 6 de la mañana a 14 horas. Si ustedes revisan, hacen sus cuentas, cumplen con los dos criterios, ¿sale? Son jornadas que abarcan o están entre las 6 de la mañana a las 22 horas y su máximo es de 8 horas diarias, ¿de acuerdo? Tenemos un segundo caso por ahí, por ejemplo, horarios que van de 8 a 16 horas, o tenemos otro que va, por ejemplo, de 12 a 20 horas, porque al final de cuentas, insisto, se encuentran entre lo que la legislación nos dice, entre las 6 a las 22, y aquí ya vemos a partir del D un ejemplo de jornada nocturna, ¿no? Bueno, pues empieza a partir de las 8 y concluye a las 3 de la mañana, ¿no? Están como un poco locos esos horarios, pero al final de cuentas cumplen con las características que nos indican. Si alguien quiere comentar algo, me parece como que se escuchó por ahí un micrófono abierto, ¿no? Bueno, dice... Ok, buenos días. La hora de comida se suma. Justamente ahorita vamos a ver esa parte. Ay, no sé si veo tu nombre. Creo que, si no me recuerdo, eres Amy, ah, o corrígeme. Ayer. Muy bien. Bueno, te lo adelanto, Amy. La hora de trabajo o el tiempo de comida se computa como tiempo efectivo cuando es una jornada continua. Y aparte, pues el trabajador no sale del centro de trabajo. Si por el contrario, el trabajador tiene un tiempo de comida donde puede salir de las instalaciones, entonces ese tiempo ya no se considera como efectivo laboral. ¿De acuerdo? Y de hecho vamos a ver que todos los trabajadores tenemos por lo menos un espacio de 30 minutos durante nuestras jornadas para justamente poder tener ese espacio de dispersión. No sé si con eso quede respondida tu pregunta, Amy. Muy bien. Ahí, ahorita vemos si nos contesta por ahí. Excelente. Muy bien. Ahora, entonces veíamos otro ejemplo, jornada mixta, ¿no? Jornada mixta aquí tenemos que empieza de las 3, o es un ejemplo, empieza de las 3 de la tarde y concluye a las 10:30. Si ustedes hacen la cuenta de cuándo inicia la jornada nocturna, pues no estamos rebasando de esas 3 horas y media. Por eso es que ese horario se puede computar como jornada mixta, ¿no? Y aquí vemos otro ejemplo, uno que inicia desde las 6 de la tarde y termina a la 1 de la mañana. Aquí, por el caso contrario, el tiempo que abarca la jornada nocturna, pues es mayor a esas 3 horas y media. Por eso es que ya se computa como jornada nocturna. Excelente. Avanzamos, Juli. Y entonces aquí, justamente retomamos lo que nos preguntaba por ahí Abe, ¿no? Entonces, cuando tenemos jornadas continuas, tenemos derecho a que tengamos por lo menos 30 minutos, o en este caso dice media hora por lo menos, para poder descansar. Y si no podemos salir de las instalaciones, entonces es cuando ese tiempo se computa como tiempo efectivamente laborado. Sí, adelante, Denis.
Hola, hola a todos. Oye, una pregunta sobre ese punto. Nosotros tenemos un caso en donde por cuestiones de seguridad, es decir, porque el área en donde los colaboradores trabajan no es segura, se les recomienda no salir, o sea, permanecer en las instalaciones porque la verdad el nivel de delincuencia es alto. Ahí, Ok. ¿cómo se considera, ya que en la Ciudad de México es la que no está dando las condiciones para que los colaboradores puedan entrar y salir? La pregunta es, ¿el patrón debe hacerse responsable por esas condiciones? Gracias. Sí, gracias a ti, Dedi. Bueno, pues mira, en efecto, sabemos que la situación de seguridad en nuestro país es totalmente deficiente. Sin embargo, insistimos, la legislación nos dice, si el trabajador permanece dentro de las instalaciones, ese tiempo de comida es tiempo que es efectivamente computable para el trabajador en su jornada, ¿no? Entonces, en este caso, si ellos tuvieran la opción de salir, digo, independientemente de que sea una recomendación no hacerlo, pues tendrían ustedes que considerarlo como tiempo efectivo. ¿Sale? Entonces, ahí sí, justamente analicen bien si realmente es la mejor opción, porque entonces tendrían que considerarlo como tiempo de la jornada. ¿De acuerdo? Espero que con eso hayamos podido responder tu pregunta, Del. Muy bien, vamos avanzando. Gracias, gracias a ti. Vamos avanzando, por favor. La siguiente lámina, ¿va? Entonces, bueno, ya una vez que conocimos, entonces, ¿cuánto tiempo es lo que duran las jornadas? ¿Cuáles son los tipos de jornada y los horarios que abarcan? Vamos a ver que existe algo que se llama la prolongación de la jornada. Y cuando hablamos de la prolongación de la jornada, estamos hablando de las famosas horas extras. Ahora, aquí me gustaría hacer un paréntesis ahorita que vamos a empezar a abordar esta parte. Sucede mucho que en práctica, pues los días de descanso, los trabajadores laboran y entonces dicen, ah, pues lo que voy a hacer es pagarle tiempo extra a mi trabajador, ¿no? A ver, mucho cuidado porque la legislación nos dice prolongación de la jornada, es decir, hay una continuidad del tiempo que normalmente laboro y ya vimos justamente, o por eso insisto, ya vimos cómo duran esos, este tiempo de trabajo, cuáles son los máximos legales. ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar en mi día de descanso, eso no es una prolongación de la jornada. Justamente por eso existe un apartado donde nos dice qué sucede en caso de que labores el día de tu descanso. Pero eso no es en sí mismo prolongación de la jornada. Entonces, pongan mucha atención a esos casos, porque, insisto, muchos lo consideran como tiempo extra y en realidad no cumple con la característica de prolongación, ¿va? Entonces, bueno. La legislación nos va a hablar de dos situaciones bajo las cuales se puede prolongar la jornada, ¿no? Uno de los casos es los siniestros o riesgos inminentes, en donde peligre la vida del trabajador, de los compañeros o del mismo patrón o incluso de la misma existencia. Pongo un ejemplo. Bueno, nosotros, por ejemplo, Pay Human, que trabajamos acá del lado de Lomas Verdes en Naucalpan, y seguramente muchos de los que viven en la Ciudad de México, ahora la semana pasada con la cuestión de las lluvias, bueno, era totalmente imposible e inseguro y riesgoso salir del centro de trabajo, ¿no? Entonces, si se determina que es necesario que mejor permanezcan y continúen en su jornada, pues entonces este es un caso bajo el cual se puede extender esa jornada de trabajo, ¿no? Y nos dice que justamente para poder evitar estos males, pues por eso sucede el caso. Ahora, ahorita vamos a ver qué pasa con respecto al pago de esta situación, ¿va? Vamos a ver un segundo caso, porfa, Juli, la siguiente lámina. Bueno. También tenemos la siguiente situación bajo la cual se puede prolongar la jornada. Y esta es la que más bien comúnmente
subsiste en las empresas, ¿no? Que es cuando existan circunstancias extraordinarias. Y aquí me gustaría puntualizar mucho la parte de circunstancias extraordinarias, porque pues sucede mucho que dicen tiempo extra porque no hemos concluido con nuestro trabajo, ¿no? A ver, la circunstancia extraordinaria no tiene que ver justamente con que si en mi contrato o las funciones yo tengo que realizar una actividad y tengo que quedarme más porque aquí es importante que analicen el por qué está sucediendo este tipo de cosas. Falta de personal, poca eficiencia en el trabajo, falta de capacitación, etcétera. O sea, estos elementos no lo hacen una circunstancia extraordinaria. Más bien, revisaríamos justamente las circunstancias organizacionales que están haciendo que los trabajadores tengan que permanecer más tiempo del que su relación contractual estableció. Más bien, cuando hablamos de una circunstancia extraordinaria, es a lo mejor bueno, hay un nuevo proyecto, ¿no? Que salió de forma emergente y entonces tenemos que sacarlo avante. Eso sí es una circunstancia extraordinaria. Por ejemplo, los que se dedican mucho a obras logísticas, bueno, acaba de llegar una nueva embarcación, ¿no? Pues necesitamos hacer todo el proceso, eso sí es una circunstancia extraordinaria. Y entiéndase que esa circunstancia extraordinaria tiene que ser aceptada por el trabajador. No es como que el patrón nos tenga que decir, se van a quedar tanto tiempo. No, es algo que el trabajador debe aceptar. Y la legislación sí venía adelante. Discúlpame, es que este rubro es uno de los que más nos interesa en Ok. la exposición, justo por el ramo de logística. Y mi pregunta es, ahorita nosotros estamos revisando los procesos. ¿Qué pasa? Los trabajadores son quienes hacen ese tiempo extraordinario y después regresan con nosotros y nos dicen, oye, nos debes 5 o 10 horas, ¿no? Así de, espérame, ¿no? O sea, espérame, porque entiendo que debe de haber un proceso de autorización. Es decir, como dices, debe de ser, el patrón te va a indicar que son 2 horas y tú adicional tienes que estar de acuerdo si son esas 2 horas o no. Porque quiero preguntarte, la pregunta en particular es, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué nos recomendarías para que estemos en línea, sobre todo con la parte de seguridad social del IMSS? Porque esto integra y me gustaría que lo enfocáramos a razón de poder comprobar en el IMSS de que no estoy excediendo mis máximos legales y que existe un proceso de autorización. Gracias. Gracias a ti, Denny. A ver, es muy importante ubicar una cosa. El hecho de que el trabajador sea quien acepta no significa que por eso se tenga que quedar nada más sí porque sí. O sea, en efecto, tienen que ustedes en el área de recursos humanos, si es que se encuentran ahí, tienen que tener algún proceso donde establezca, ¿no? El motivo, por qué, y debe haber un formato donde el trabajador diga, autorizo tanto extra. No es como que el trabajador justamente diga, me quedé 5 horas y me las tienes que pagar, pero pues, si no había ninguna causa extraordinaria, ¿por qué te voy a tener que pagar tiempo extra? Más bien la pregunta sería justamente, pues esos controles de asistencia de entradas y salidas de sus trabajadores, ¿no? No tendrían que permanecer más. Y eso es muy relevante por lo que dices, Denny, porque en caso de que el trabajador tenga un accidente y no haya una justificación del por qué estaba más tiempo de su jornada, pues tenemos dos problemas. Uno en razón de seguridad social y otro en razón de temas laborales, ¿no? Entonces, en efecto, lo que hay que revisar con sus diferentes áreas es que tengan una buena gestión de los trabajadores que autorizan. Siempre sería recomendable quizás tener un formato donde los trabajadores establezcan que están aceptando tantas horas y que justamente ahorita lo que vamos a explicar es que existen límites legales para esa prolongación de la jornada. Y que incluso hace poco se dio un decreto, o más bien se promulgó un decreto, donde hay que tener mucho cuidado también con
cuando rebasamos los límites legales de la prolongación de la jornada, porque si es algo continuo y que ya está violentando prácticamente la integridad del trabajador por jornadas tan extensivas, que incluso se puede computar como trata de personas. Entonces, sí es importante que como áreas de recursos humanos estén muy atentos justamente a estas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites que nos establece para la legislación para exceder o prolongar esta jornada, chicos? Nos dice, jamás o más bien no debería excederse nunca de más de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana, ¿sale? Ahorita vamos a ver también algo de lo que mencionaba Denny, que a veces sucede, bueno, pues a veces un día se quedó 5 o 6 horas, ¿no? Entonces, ¿eso ya es exceder el límite legal? Pues sí, porque aquí nos está diciendo no debería exceder más de 3 horas, ¿sale? Diario, ni 3 veces a la semana. Ok, y aquí vemos un pequeño ejemplo. ¿Podemos regresarnos tantito, Juli? Que vemos, ¿no? A ver, un trabajador que está laborando de 6 de la mañana a 2 de la tarde, del día lunes a viernes, y entonces estamos viendo pues que se está quedando 3 horas más, ¿no? Entonces, vean que aquí se quedó lunes, miércoles y viernes, fueron 3 horas. Bueno, ¿qué creen? Pues estamos dentro, ¿no? Dentro de esos límites legales. Ahora, ¿qué sucede ahora sí con respecto al pago? Si me ayudas con la siguiente lámina, Juli. Bueno, cuando suceden los casos del artículo 65, ¿qué decía el 65? Acuérdense, aquellos casos que sucedan por siniestros, ¿no? Por riesgos inminentes, bueno, nos dice, se retribuye con una cantidad igual a la que corresponda de cada una de las horas de la jornada. Es decir, aquí simplemente se le paga el mismo costo de la hora. Por ejemplo, vean el trabajador A, para que podamos determinar el costo de la hora normal, pues entonces tendríamos que determinar el salario diario, dividirlo entre las horas de nuestra jornada y el costo de esa hora es la que se le retribuye, ¿sale? Ahora, en el caso de las horas por trabajo extraordinario, que son ya este caso donde nos quedamos por trabajo adicional, etcétera, pues aquí nos dice que se retribuyen con un 100% más del salario que corresponde a cada una de las horas de la jornada. O sea, el primer caso, riesgo inminente, es el costo de mi hora normal, eso es lo que se retribuye. En el caso de tiempo extraordinario, es lo que se le llama el pago de las horas dobles, ¿sale? Y aquí tenemos 3 ejemplos con cada una de las jornadas, cómo se determina este costo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más nos dice la legislación con respecto a la prolongación de la jornada. ¿Me ayudan con la siguiente lámina? Bueno. Vamos a ver, este es otro ejemplo, justamente, de cómo se rebasa. Aquí ya vamos a ver cuando se rebasan los límites legales. Vemos un ejemplo, labora lunes, martes, miércoles. Ahí estamos todavía dentro de los límites legales, pero si se elabora el día jueves, si se elabora el día viernes, pues estos ya exceden justamente de ese límite legal. Y vamos a ver qué sucede cuando se exceden esos límites legales. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, Juli? Ok, fíjense, nos dice, la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de las 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. Este es el famoso pago de tiempo triple, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula? Mismo procedimiento. Salario diario entre horas de la jornada, se obtiene el costo de la hora y entonces eso lo multiplico por 3, ¿no? Entonces, este monto es el que voy a estar pagando cuando rebase de esas 9 horas. ¿Sí? ¿Alguien iba a mencionar algo?
¿Ok? Igual, si no, recuerden que en el chat pueden colocar cualquiera de sus preguntas o nos las pueden ir haciendo llegar, ¿sale? No se preocupen, cualquier duda que tengan, aquí se las vamos respondiendo. Entonces, recuerden, todo lo que exceda de esas 9 horas, entonces el pago es al triple, o en este caso la legislación nos dice un 200% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas con la siguiente lámina, Juli? Bueno, ya que vimos entonces qué pasa con respecto al pago de este tiempo y cómo se trata de forma o las condiciones laborales, también vamos a recordar que tenemos la parte del impuesto sobre la renta. Y entonces, ahora sí, retomando un poco la parte de los pagos correspondientes al séptimo día, en caso de que sean laborados o los festivos laborados, y en el caso justamente de tiempo extraordinario, prolongación de la jornada, la legislación nos dice, a ver, primero, todos los que se paguen con salario mínimo general y todas las prestaciones que se calculen en razón del salario mínimo mientras no excedan los límites legales, quedan exentos. Pero cuando tengas trabajadores que ganen más del mínimo, en el caso de los límites legales, solo el 50% de las remuneraciones por concepto extraordinario o prestación de servicios que se realicen días de descanso y que no se disfrute otro en sustitución, pues entonces va a quedar exento hasta que no rebase 5 veces el valor de la UMA. Bueno, aquí nos dice el salario mínimo general del área geográfica, pero les recuerdo, ya se sustituyó el valor del salario mínimo por el valor de la UMA, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, el pago que hagan por los descansos laborados o festivos y el pago que hagan por esas horas que están dentro del límite legal, vamos a sumar esas cantidades, el 50% es lo que va a quedar sometido a un límite de hasta 5 veces el valor de la UMA. Todo lo que paguen como tiempo triple, entonces queda totalmente sujeto a retención de impuestos. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Me ayudas con la siguiente, Juli? Bueno, ¿qué pasa con el salario, con la integración del salario en el caso de las horas dobles, ¿no? La prolongación de la jornada dentro de los límites. Bueno, justamente este es uno de los pagos que la ley del Seguro Social en el artículo 27 sigue insistiendo. Aquí sí nos dice, bueno, si se trata de tiempo extraordinario y se encuentra dentro de los márgenes señalados de la ley federal, acuérdense cuáles son los márgenes. 3 horas diarias, no más de 3 veces a la semana, van a quedar fuera de la integración. Todo lo que quede por fuera de esos límites legales, entonces sí me integra mi seguro social. Insisto, de lleno, mis horas extras me van a integrar, ¿de acuerdo? Mis horas triples extras me van a integrar y en el caso de las dobles, si rebasan de 3 horas diarias, de 3 veces a la semana, sí integra, ¿sale? Si no rebasan de esto, quedan libres de integración. Muy bien. ¿Me ayudas con lo siguiente, Juli? Muchas gracias. Entonces, fíjense, ya acabamos de ver prácticamente todas las percepciones que de entrada debería tener nuestra nómina mexicana, ¿sale? Obviamente hay otras prestaciones que ya son otros escenarios, prestaciones superiores, fondos de ahorro, despensa, etcétera, ¿no? Pero pues ahí si tienen interés, más bien le escriben a José Luis y por ahí estaremos organizando algunos webinars con ese tipo de percepciones que tienen pues algunos requerimientos o detalles más específicos vistos justamente desde la ley laboral, la ley del Seguro Social y la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Pero en este punto vamos a llegar justamente a lo que es el famoso finiquito, ¿no? Entonces, el finiquito
ubíquese que no es un término que exista directamente en la ley laboral, ¿no? Sino el finiquito más bien, pues es prácticamente cuando terminamos la relación laboral, por la circunstancia que sea, bueno, pues se entregan aquellos pagos adeudados a nuestro trabajador. Y recuerden que durante las sesiones estuvimos viendo que de entrada nos decía aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Si no laboró el ejercicio completo, te toca una parte proporcional, ¿no? Entonces, entiéndase que el finiquito justamente es el pago de esas proporcionalidades y que aparte, si tenemos algunos otros pagos pendientes, como que, pues ya veíamos el salario, por ejemplo, e insisto, algunas de esas prestaciones superiores que algunos de los patrones dan como vales de despensas, foros de ahorro, etcétera. Entonces, se le liquidan los pagos al trabajador en ese momento, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente lámina. Bueno, entonces, con esto terminamos toda la parte referente a las percepciones, ¿no? Recordemos que cuando decíamos percepciones son todos esos ingresos que recibe el trabajador derivados de su relación laboral. Ahora, vamos a entrar a lo que son las deducciones. Las deducciones, por el contrario, vamos a ubicarlo como esos montos que disminuyen los ingresos finales del trabajador o que podríamos llamar como descuentos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente lámina, Juli? La siguiente también, por favor. O una más. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente de cuando vimos el primer tema del salario mínimo general, ya habíamos hablado que es la cantidad mínima, que se va revisando año por una comisión, ¿no? Ahora, es importante que ubiquemos que la legislación nos dice, el salario no puede ser objeto ni de compensación, ni de reducción, ni de descuento, salvo algunos casos particulares, ¿no? Y vamos a mencionar brevemente cuáles son esos casos. Vamos a enfocarnos primero en lo que respecta cuando hablamos de salario mínimo y posteriormente cuando hablamos de aquellos trabajadores que tienen más del mínimo. Entonces nos dice, a ver, los descuentos permitidos al salario mínimo, ¿cuáles son? Bueno, primero, pensiones alimenticias, ¿sale? Estas pensiones, justamente lo que nos dice aquí la legislación es que una autoridad competente es quien va a determinar el descuento justamente que se le va a aplicar al trabajador. Esto, pues normalmente lo hace un juez de lo familiar, nos hace llegar un oficio donde nos da indicaciones muy específicas que debe considerarse para ese descuento, ¿no? Entonces, ese es uno de los descuentos que se van a poder disminuir al salario mínimo, ¿de acuerdo? ¿Me ayudas con la siguiente, Juli? Bueno, otro de los descuentos que vamos a poder ubicar es el pago de rentas. Y aquí nos dice específicamente que en caso de que patrón justamente nos haga algún descuento por este motivo, porque nos provee habitación, algunos de estos casos, bueno, nos dice que ese descuento no puede exceder más del 10% de ese salario que nos estén pagando, ¿de acuerdo? Y otro de los que encontramos comúnmente son los descuentos al crédito de la vivienda, ¿no? Que es el famoso Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Aquí es muy importante que ubiquen cuando tenemos trabajadores con el mínimo, lo que sí nos dice la legislación es que vas a tener un límite de el 20% de ese salario, ¿sale? Y hay mucho cuidado porque muchas veces sucede que tenemos trabajadores que venían de laborar en lugares donde tenían muy buenos salarios. Entonces, van, abren su crédito, se los autorizan, etcétera, pero por alguna circunstancia salen de ese trabajo, se termina el trabajo y entonces tienen que buscar otro tipo de empleos donde apenas les pagan el mínimo, ¿no? Entonces, el descuento, la amortización que traen esos créditos, pues son mucho más elevados de este porcentaje. Ahí justamente la recomendación es
hay que pedirle al trabajador que vaya y revise su situación directamente con Infonavit, ¿no? Para que la amortización o el descuento se pueda acoplar a esta parte de la legislación y nosotros pues no tengamos que hacer descuentos mayores al porcentaje. Muy bien, ¿me ayudas con la siguiente, Juli? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de de dónde extraemos justamente el monto. Recuerden que los trabajadores normalmente les llevan su aviso de suspensión para que nos indiquen el tipo de crédito bajo el cual la estructuraron y cuál es el porcentaje o cantidad que se debe descontar. La siguiente, por favor, Juli. Bueno, también tenemos otro descuento permitido al salario mínimo que tiene que ver con los créditos Fonacot. Y aquí muy específicamente nos dice que el máximo que podríamos descontar es un 10% del salario. Y misma situación que con Infonavit. Muchas veces los trabajadores, cuando solicitan este tipo de créditos, pues lo hacen teniendo salarios altos, ¿no? Terminan relación con con ese patrón, se activan con otro y al tiempo a nosotros nos aparece en la cédula, ¿no? Y entonces vemos el descuento. Grande un favor, Sote. ¿Me le puedes sacar copia a este y a la tercera? Ok, creo que por ahí Te se les perdí un abrió el juego y micrófono. Sí, sí me ayudan por ahí, gracias. Entonces les decía, misma situación que el crédito Infonavit, hay que pedirle al trabajador que se dirija a este instituto para que puedan generar un acuerdo o una reestructuración de los montos, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente, Juli, por fin. Bueno, ahora, ya hablamos entonces de los descuentos permitidos a aquellos salarios mínimos. ¿Qué pasa con aquellos que tenemos más allá del mínimo, ¿no? Ya sea, llámese 3, 4 pesos, 1,000 pesos más en el salario, lo que sea, pero mayores al mínimo general. Entonces, vamos a ubicar que hay ciertos descuentos que sí están permitidos. ¿Cuáles son? Bueno, primero nos dice deudas contraídas con el patrón. ¿Por qué motivo pueden ser estas deudas? Te anticiparon salarios, te hicieron algún pago en exceso, alguien cometió un error o más bien tú como trabajador cometiste un error, generaste alguna pérdida o averiaste algún aparato o incluso adquiriste algún artículo que produce tu patrón o en este caso la empresa o establecimiento. Entonces, ese monto es muy importante que sepan que no debería ser mayor al importe del salario de un mes, ¿de acuerdo? Y que el descuento o el tiempo en que va a regresar el trabajador o va a cubrir ese adeudo tiene que ser de común acuerdo. Sin embargo, muy, muy importante, el monto del descuento que creen también está limitado. ¿A cuánto está limitado? A no más de el 30% del excedente del salario mínimo. A ver, ponemos un ejemplo aquí para que pueda ser mucho más claro, porque este sí está como un poquito más rebuscado de entender, ¿no? Nosotros tenemos un salario mensual de 10,000 pesos, ¿no? Acuérdense que la deuda no puede ser mayor justamente a ese monto de mi salario mensual. Entonces, bueno, supongamos que se adeudó así, completamente, los 10,000 pesos. Bueno, para que podamos calcular cuál es el descuento que le puedo aplicar, tenemos entonces que ubicar cuánto es el monto del mínimo general mensual, sacamos la diferencia y eso es el excedente justamente de mi salario mínimo general. A ese excedente es lo que le voy a extraer ese 30% para poder determinar cuál es el descuento que le puedo aplicar de forma mensual. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los descuentos que pueden ser aplicados cuando tenemos salarios más allá del mínimo. ¿Me ayudas con la siguiente? Bueno, otro es el pago de la renta. Aquí en este caso, cuando tenemos más del mínimo, estaríamos hablando de un 15% del salario, a diferencia del mínimo que nos decía que era un 10%. Y en el caso de los créditos Infonavit,
para estos casos puntuales. Dice, ¿se podrían regresar un poquito? Ok, ¿en cuál quieres, Amy? ¿En dónde tienes tu duda? Ah, ok, muy bien. Ok, repito ¿sale? Por si haya quedado dudas. Cuando tenemos salarios mayores al mínimo, entonces hablaríamos, podemos aplicar descuentos generados por pago de deudas, ¿no? Decíamos contraídas con el patrón. ¿Cuáles son los motivos? Que haya hecho un anticipo de salario, que me hayan hecho un pago en exceso, que haya cometido yo como trabajador un error, haya generado alguna pérdida o avería, o que incluso haya adquirido algún artículo con mi patrón de los que fabrica, ¿no? O de la empresa. Entonces, recuerden que la cantidad que se va a exigir de pago no podría ser mayor a lo que equivalga el salario mensual del trabajador y que el descuento que vamos a aplicar, aparte de que tiene que ser convenido el plazo en que se va a regresar ese monto, no puede ser mayor al 30% del excedente del salario mínimo general. Y entonces aquí ponemos un ejemplo donde vemos ahí el salario que tenemos, disminuimos lo que es el mínimo general, tenemos el excedente, sacamos el 30% y este es el descuento máximo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, Julia, ayúdame. Con la siguiente lámina, una anterior. Esa, ¿sale? Entonces, bueno, aquí decíamos que en caso de que haya algún pago de renta, en este caso más bien un descuento al trabajador por pago de renta, no podía exceder un 15% del salario en los casos de que se gane más y del salario mínimo general. Y en el caso del Infonavit, aquí sí tenemos que creer, aquí no tenemos un límite. Aquí lo único que nos está diciendo la legislación es que el trabajador acepte de manera libre el descuento, ¿no? ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Bueno, para eso nos sirven los famosos avisos que el mismo Infonavit nos indica, ¿no? Avisos de modificación de descuento, avisos de inicio de crédito, avisos, etcétera. O sea, siempre que hay una amortización, nos va a mandar Infonavit ese documento, ¿no? Para que como patrón podamos cumplir con nuestra obligación laboral y también nuestra obligación en materia de crédito a la vivienda, ¿sale? Siguiente laminita, porfi. Ok, fíjense, también tenemos que podemos hacer descuentos para constituir o por cuotas para la constitución de fomento de sociedades cooperativas o cajas de ahorro, ¿sale? Entonces, fíjense que aquí el tratamiento es muy similar, de hecho es casi idéntico a los descuentos por el patrón, ¿no? Entonces, lo que ustedes vayan a retener de aportaciones de su trabajador no puede exceder del 30% del excedente del salario mínimo. Tenemos mismo caso. Ah, bueno, a ver. Tengo entonces mi salario de 20,000 pesos mensuales, ¿no? Estoy en zona fronteriza. Ah, bueno, pues el mínimo general en zona fronteriza son 9,372. Saco mi diferencia, eso es mi excedente del salario mínimo general y aplico el 30%. Esa cantidad resultante es lo máximo que yo le podría retener por aportación a mi trabajador en el caso de una caja de ahorro, ¿sale? No se me vayan a confundir con el fondo de ahorro, porque el fondo de ahorro tiene un tratamiento diferente, ¿sale? Y eso valdría para una sesión particular. Vale, avanzamos por Julio. Bueno, ¿qué más nos dice la legislación? Mismamente, los descuentos a pensiones alimenticias. ¿Quién determina el monto? Pues lo determina la autoridad competente, en este caso sería el juez de lo familiar. Y tenemos adicionalmente también la parte del pago de cuotas sindicales. Algunos de sus trabajadores están sindicalizados y normalmente pues se cobra un pequeño porcentaje del salario. Igualmente, sépase que si el trabajo por voluntad no quiere que se le retenga, solamente pues ahí tendría que darles un escrito libre indicándoles que no quiere que haya un descuento por cuotas sindicales.
Y por último, el último descuento que nos indica aquí permitido la legislación es igualmente pago para cumplir cuotas de los créditos de FONACOT, ¿sale? Y aquí lo que nos dice es que es un 20% máximo, en el caso de los que perciben más allá del mínimo. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente, Juli. Muy bien, entonces, esos son los descuentos permitidos y adicionalmente vamos a ver un par de descuentos más, que son los que nos súper interesan también como ubicar cómo se calculan que son nuestras obligaciones fiscales, que es el impuesto sobre la renta y la aportación del seguro social, que es la parte correspondiente al trabajador. Entonces, vamos a iniciar con el impuesto sobre la renta. A ver, recordemos que el impuesto sobre la renta, todas las personas que residan en el país de México, esto es uno de los casos, hay más casos, están obligados a pagar un impuesto siempre y cuando reciban un ingreso. Y entonces, sobre todo, vamos a ubicarnos que el artículo tanto 94 como 96 de la ley del impuesto sobre la renta, pues nos van a decir, primeramente, lo que se va a considerar un ingreso y dos, que se tiene que hacer una declaración de este impuesto de manera provisional cuando se obtengan ingresos derivados justamente de la relación personal subordinada. Acabamos de ver durante la primera sesión y parte de esta, pues cuáles son algunos de esos ingresos que derivan de la relación personal, ¿no? Entonces, pues nos dice la legislación, bueno, esta retención que vas a ir haciendo, que es el impuesto, la vamos a ir declarando de forma provisional mes a mes. Algo muy importante que quisiera que tomen en cuenta. Aquellos trabajadores que ganen el salario mínimo profesional, no se les efectúa a ellos retención del impuesto, ¿sale? Hay algo que sucede con los aumentos que han sucedido en estos últimos años al incremento del salario, sobre todo, que nos generan, efectivamente, nos generan un impuesto, pero pues vean que aquí la legislación no ha hecho alguna modificación con respecto a esa parte, entonces ahí la recomendación más bien sería acercarse a sus abogados laboristas o a sus fiscalistas para decidir la mejor opción. Sin embargo, la legislación pues nos dice, si obtiene el mínimo, no hace retención de ICR, ¿no? Ahora, ¿cómo se determinan justamente estas provisiones, ¿no? Bueno, este mismo artículo 96 nos va a hablar del procedimiento y nos va a indicar que se va a aplicar una tabla de tarifas, ¿no? Es decir, de acuerdo a los ingresos que obtenga mi trabajador derivados de esa relación, entonces yo voy a determinar un impuesto. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, Juli? Ok. Entonces, bueno, aquí justamente vamos a ver que el artículo 94 nos va a indicar entonces cuáles son los ingresos que, o qué conceptos es lo que se va a determinar como un ingreso. Se va a entender un ingreso y dice que pues se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de nuestra relación laboral, incluyendo PTU, incluyendo prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral, ¿va? Entonces, acuérdense que todo lo que derive del trabajo se va a considerar como un ingreso. Eso ya habíamos platicado un poquito el día de ayer. ¿Sí me ayudas con la siguiente, Juli? Ahora, recuerden que si bien ya sabemos todo lo que se considera como ingreso, insisto, y ya lo estuvimos viendo a lo largo de los temas, que ciertos conceptos tienen una parte libre de esa retención de impuestos, ¿no? Aquí vemos una tabla resumida de algunos ingresos que son muy comunes recibir, que nos dice, a ver, gratificación anual, prima vacacional, PTU, tiempo extra, la prima dominical, prima de antigüedad, esos son los conceptos, algunos de los conceptos que pueden derivar de la terminación de la relación laboral,
pagos por separación o indemnizaciones, jubilaciones, pensiones, reembolsos de gastos médicos, fondos de ahorro. Estos conceptos, vean aquí cuáles son la cantidad de veces en valor de UMA que quedan libres de ese impuesto, ¿no? Y que algunos van a cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, como el fondo de ahorro también para su exención, pero insisto, esos los podemos ver en temas particulares, entonces escríbanle por ahí a José Luis para solicitarle pues ahí una sesión en particular para este tipo de percepciones. Entonces vamos a ver un pequeñito ejemplo, si me ayudas con la siguiente lámina. A ver, para que quede más claro cómo funciona eso de las exenciones. Bueno, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un trabajador que recibe un aguinaldo o una cantidad de 7,500 pesos. Acuérdense que ya vimos en la sesión anterior cómo determinamos este pago. Para términos fiscales, pues entonces, ¿qué es lo que hago? Saco mi parte exenta, que en este caso sería 30 veces el valor de la UMA, y de ese pago que resultó de mi aguinaldo, disminuyo mi exención. La parte sobrante es lo que le llamamos ingreso gravado, es decir, el ingreso que va a estar sujeto a la retención del impuesto, ¿va? Sucede lo mismo para los otros casos, por ejemplo, prima vacacional. Ah, bueno, pues si recibió una prima de 1,500, dense cuenta que aquí la exención máxima serían 1,628. Entonces, como esta cantidad está por debajo de esa exención, pues este es un ingreso que va a quedar totalmente exento, ¿no? Pasa lo mismo con prima dominical. Tenemos, acuérdense que queda exento hasta una vez el valor de la UMA. Le pagaron aquí a él 125. Bueno, la diferencia es lo que queda grabado, ¿no? Y lo que se va a utilizar para el cálculo del impuesto. PTU, mismo ejemplo, queda libre hasta 15 veces el valor de la UMA. La diferencia es lo que queda grabado. En pagos, por ejemplo, como gastos médicos, dentales y hospitalarios por cada año, bueno, todo ello queda exento. Aquí igual tienen tratamientos específicos que se encuentran en un concepto que se llama la previsión social y que nos dice que justamente este tipo de pagos y que aparte estén registrados en su contrato colectivo y en su contabilidad, pues pasan a ser ingresos totalmente exentos, ¿no? Fondos de ahorro, la aportación que recibamos, si no excede de 1,3 el valor de la UMA, pues queda totalmente exento. Y recuerden que las horas extras, ¿no? Las horas que queden dentro del límite legal y lo que no rebase de 5 veces el valor de la UMA, entonces quede exento. La diferencia va a quedar. ¿De acuerdo? Y bueno, por aquí también tenemos, por ejemplo, casos como el pago de primas de antigüedad o pagos de indemnización. Tenemos hasta 90 veces, o más bien, tenemos 90 veces exento de impuestos, el valor de la UMA por cada año de servicios prestados, ¿sale? ¿Por qué hacemos aquí una pequeña partición? Bueno, porque en el caso de estos conceptos, prima de antigüedad, separación e indemnización, tienen un procedimiento diferente de cálculo al que vamos a revisar el día de hoy. Igualmente, si a alguno de ustedes les interesa conocer esa parte, pues ahí, insisto, le escriben a José Luis para que podamos hacer una sesión en particular de este, ¿va? Entonces, a ver, vamos a ver cómo se determina este impuesto de los conceptos que normalmente se generan. Ah, bueno, antes de ver este ejemplo, importante mencionar la parte de, sí, en la siguiente lámina, Juli, gracias. El subsidio al empleo. El subsidio al empleo es un concepto que se creó justamente para beneficiar a aquellos trabajadores que tienen ingresos menores, ¿no? O que tienen pocos ingresos. Entonces, antes del 1 de mayo de este año, pues existía un procedimiento donde, de acuerdo a una tabla de tarifas, muy parecido a como lo hacemos aquí en el impuesto de la renta, según los ingresos, también había un límite de esos ingresos, pues nos correspondería parte de ese subsidio y que incluso podíamos recibir un pago adicional, ¿no? Pero
se hizo una reforma donde nos indica que justamente solamente trabajadores que no excedan sus ingresos mensuales de una cantidad de 9,081 pesos van a tener derecho a el subsidio para el empleo, ¿va? Y este subsidio va a ser una cantidad equivalente hasta 11,82 el valor de la UMA mensualizada, ¿sale? Entonces, vemos aquí que el valor de la UMA, recordando que en este año son 108,57, el 11,82 mensualizado nos daría una cantidad hasta 390,12. Una cosa relevante de esta modificación es que aquí, si el subsidio resulta mayor al impuesto que se le debe de retener a un trabajador, ya no se entrega ese excedente al trabajador, ¿no? O sea, únicamente solo la parte que pues ya no sea retención de ICR es lo que se aplica como subsidio, ¿sale? Entonces, bueno, ahí para que lo tomen en cuenta, ya que determinamos justamente cuáles son los ingresos que sí son grabados. Si tiene subsidio este trabajador, disminuimos subsidio. Si tiene más ingresos de los 9,081, entonces acuérdense, no va a tener derecho a un subsidio. Y ahora sí vamos a ver el procedimiento para determinar este impuesto. Entonces, ya que una vez sé cuáles son las cantidades que en el mes o mis ingresos que sí van a estar sometidos a un impuesto, a eso se le llama en el mundo de la nómina la base gravable, pues entonces voy a aplicar un procedimiento que es el que viene en el artículo 96, que nos dice, bueno, lo que vas a hacer es, en base a las tarifas que tenemos, esa tabla de tarifas, muy importante, el que viene en la legislación no está actualizada. ¿Dónde podemos consultar esas tarifas actualizadas? Bueno, año con año también se actualiza lo que es las reglas misceláneas, ¿sale? O la resolución miscelánea, y ahí tenemos un apartado correspondiente a ICR, donde estas tarifas se van actualizando año con año, ¿de acuerdo? Entonces, utilizamos nuestra tarifa. Entonces, voy y busco mi ingreso, a ver, se encuentra entre tal límite a tal límite. Entonces, mi límite inferior corresponde a, en este caso puntual, 15,487. Saco mi diferencia, es lo que le voy a llamar el famoso excedente del límite inferior. Ahora me dice el mismo procedimiento. Bueno, a ese excedente le vas a aplicar una tasa, una tarifa. ¿Cuál es esa tasa? Bueno, las mismas tablas nos indican el porcentaje de acuerdo a nuestros ingresos del mes y entonces aplicamos la tasa. Nos resulta algo que se llama el impuesto marginal, que es la multiplicación entre el excedente y la tasa, y después le adicionamos una cuota fija, ¿no? Entonces, el resultado justamente es el impuesto que vamos a retener. ¿De acuerdo? Ok, ¿me ayudas con la siguiente laminita? Ok, entonces hasta aquí acabamos de ver justamente lo que sería la retención del impuesto sobre la renta. Ahora, vamos a ver nuestra última deducción, que serán las aportaciones o las retenciones a las cuotas correspondientes al trabajador en tema de seguridad social. Pero para adentrarnos a calcular la cuota, tenemos primero que volver a hacer un repaso de la integración del salario. ¿Por qué? Recuerden que a partir de lo que determinemos de nuestro salario, entonces es cómo se van a calcular estas cuotas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden que la ley del Seguro Social es quien va a regir la seguridad social y que va a ser la legislación que nos va a indicar cómo se integra el salario. Entonces, el salario, insisto, así, si ustedes quieren adentrarse más al tema de las nóminas, para seguridad social habrá que tatuarse artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que nos dice que el salario base de cotización se va a integrar con, acuérdense, cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.
¿De acuerdo? Recuerden que la clave para saber si integra o no integra algún pago que hagamos es si se está entregando por el desempeño del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que más adelante el artículo nos dice, pero ¿sabes qué? Algunos pagos los vamos a excluir como integrantes por la naturaleza, ¿no? Cuando nos referimos a la naturaleza, nos referimos al motivo que da origen a ese pago, ¿no? Ya dijimos, por ejemplo, el salario, pues el origen que da el motivo de ese pago, pues es que yo preste mi servicio, que yo preste mi trabajo, ¿no? Pero en este caso nos dice, a ver, se van a excluir, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Los instrumentos de trabajo como herramientas, ropa y otros similares, ¿no? ¿A qué nos referimos con instrumentos de trabajo o herramientas? A ver, nosotros que somos oficinistas, sí, compran computadoras o incluso por alguna razón nos ponen el pago para la compra de computadora y yo lo justifico. Bueno, ¿qué creen? Eso es una herramienta de trabajo porque es algo que me ayuda para desempeñar mi trabajo, ¿sale? Y muy importante, por ejemplo, también las ayudas de teletrabajo, es otro ejemplo, ¿no? Ese tipo de conceptos, si yo soy un oficinista, pues me ayuda al desempeño de mi trabajo, ¿sale? Nótese la diferencia que una cosa es que me paguen por trabajar y otra cosa es que yo necesite de algo para desempeñar ese trabajo. Entonces, cuando se trata de, me dan alguna herramienta o algún utensilio para desempeñar ese trabajo, entonces eso no se vuelve algo que integre al salario del Seguro Social, ¿va? Vamos con otro de los conceptos que no integra. Otro de los conceptos que no integra o de los pagos es justamente el ahorro. Y cuando hablamos del ahorro, hablamos del fondo de ahorro. ¿Por qué no de la caja? Bueno, pues porque la caja, la figura es una retención del salario del trabajador. En el caso del fondo, recibimos una cantidad del patrón, o sea, aparte de lo que a mí me descuentan como trabajador, el patrón me va a aportar una cantidad. Por eso es que este concepto nos dice que no va a integrar porque es un monto adicional. Pero ¿cuál es la naturaleza? Justamente como fomenta el ahorro del trabajador y fomenta un beneficio, pues por eso tiene esa naturaleza. No deriva del desempeño de mi trabajo. Y entonces nos dice, a ver, ¿bajo qué circunstancias no te va a integrar? Bueno, tiene las siguientes circunstancias, chicos. Son, primero, que se deposite, o en este caso se descuente, una cantidad semanal, quincenal o mensual, ¿de acuerdo? Y que tanto trabajador como empresa aporten la misma cantidad. Y una cosa adicional, no se te vaya a olvidar, es que las cantidades que hayas ahorrado y que te hayan aportado, no las puedas retirar más de 2 veces en el año. ¿Sale? Entonces, justamente aquí les mostramos un ejemplo del fondo de ahorro, ¿no? Vean que aquí tengo la aportación de mi empresa, vean que por acá tengo la aportación del trabajador, entonces justamente esas cantidades tienen que ser depositadas en esa periodicidad, sea la misma cantidad que ambos aportamos y que no lo pueda retirar más de 2 veces en el año esas cantidades, ¿va? Entonces, si cumplimos estas características, entonces no va a integrar al salario las cantidades que me aporta mi patrón, ¿va? Vamos con la siguiente. Muy bien. ¿Alguna aportación adicional que el patrón convenga con sus trabajadores por conceptos de retiro, cesantía o vejez avanzada, ¿no? Ahorita vamos a ver que una de las cuotas que pagan justamente los patrones y parte trabajadores y patrones, pues son estos ramos de seguro, ¿no? Y entonces aquí lo que nos está diciendo es que aparte de lo que ya están obligados a pagar los trabajadores y patrones, bueno, si yo, patrón, te quiero hacer alguna aportación adicional, eso no va a integrar, ¿no?
que la verdad creo que es un poco difícil porque de por sí la seguridad social pues ya es algo caro, ¿no? Ustedes si han visto los pagos que se generan del seguro social, pues no es poca cantidad, ¿no? Rara vez vamos a encontrar como un pago adicional a estos ramos. ¿Me ayudas con una siguiente, Juli? Bueno, a ver, las cuotas que se abonan justamente al Infonavit, ¿sale? Y en este caso, las participaciones de los trabajadores en las utilidades de la empresa, bueno, esas cantidades no integran al salario, ¿no? Y entonces, ubíquese de primer momento cuáles son las aportaciones que me hacen a mi crédito Infonavit. Bueno, independientemente de si tengo crédito o no, el patrón hace una aportación, ¿no? Que es la que vemos ahí en nuestra cedulita del SUA, esa que dice aportación patronal. Es un pago que hace mi patrón. Y en el caso de en el mes de mayo, abril, bueno, acuérdense que tenemos por ahí una limitante para que se paguen utilidades en caso de que se hayan generado. Bueno, esos montos no integran, ¿sale? Al salario base de cotización. ¿Me das con la siguiente, Juli? Bueno. En el caso de que se me hagan pagos por alimentación y habitación, ¿sale? A ver, en caso de que yo reciba montos por estos conceptos, nos dice la ley del Seguro Social que no integran si se hace de forma onerosa a los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Bueno, la misma ley nos aclara, es cuando tu trabajador por cada concepto aporta un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Un 20% del salario mínimo general diario. Insisto, ya no es salario mínimo general, son UMAS, ¿de acuerdo? Entonces, veamos aquí un caso justamente. Bueno, pues si yo tengo un patrón que me está dando una cantidad de 150 pesos para que pague mi renta o para que yo me pueda alimentar, bueno, yo tengo por lo menos que aportar de esa cantidad 21.71, ¿sale? Para que no integre a mi salario. Ahora, importante, y esto es algo que también por ahí el Seguro Social sacó una notificación que nos dice que estos pagos se tiene que comprobar que en efecto estén cumpliendo la función de alimentación, habitación. Cualquier pago en efectivo va a ser integrante del salario. Entonces, aguas ahí, si ustedes dan este tipo de pagos a sus trabajadores, tienen que asegurarse que cumpla la función. ¿Cómo nos aseguramos? Bueno, por ejemplo, pues son unos vales de restaurante con un proveedor autorizado en un monedero electrónico para que se pueda destinar a eso. Bueno, pues con eso podemos cumplir esa parte que nos está requiriendo el Seguro Social, ¿va? Ahora, en el caso de alimentación, pues funciona de la misma, de habitación funciona de la misma manera, ¿no? O sea, tenemos que dar un porcentaje del 20% de la UMA para que este no sea integrante del salario, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de alimentación vamos a tener también algunas puntualizaciones que nos aclara más adelante el artículo 32. Sé que estamos viendo algunas fracciones del 27, pero para hacer la aclaración en este punto de alimentación, si me ayudas ahora sí con la siguiente, Juli. Bueno, fíjense, nos dice el artículo 32. Si además del salario en dinero que el trabajador recibe del patrón, o sea, aparte del salario que nos dan, sin costo para aquel habitación o alimentación, o sea, si recibe alguna cantidad, nos dice que se va a ver aumentado en un 25% del salario. Acuérdense, en caso de que el trabajador no pague su 20%, entonces va a ser integrante. ¿Y cuánto va a integrar un 25% por cada uno de los conceptos? Eso significaría que mi salario base de cotización aumentaría un 50% de las cantidades que le demos, ¿sale? Ahora, nos dice que va a ser una pequeña aclaración todavía con el tema de alimentación. Entiéndase que normalmente en la alimentación pues son 3 comidas de entrada, por lo menos, desayuno, comida y cena. Entonces, la legislación nos aclara. Cuando la alimentación
cumpla los 3 alimentos, sino 1 o 2 de estos, por cada uno de ellos se adicionará el salario de un 8.33%. Entonces, a ver, me dirán, oye, pero a ver, ya estoy confundida. A ver, me estás diciendo primero si el trabajador paga 20% de lo que yo le estoy dando de habitación y de alimentación, no integra. Hasta ahí voy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo como trabajador recibo de forma gratuita? O sea, es decir, no se me cobra ningún porcentaje o incluso se me cobra un porcentaje menor. Entonces va a integrar, me estás diciendo primero que un 25% por cada uno, la suma de ambos sería un 50%. Pero entonces me estás aclarando que en el caso de alimentación, si mi patrón no me da las 3 comidas, entonces más bien lo que va a integrar es un 8.33% por cada una. Entonces, vean este ejemplo, ¿no? Tengo un trabajador que pues solamente está pagando 3 pesos, ¿no? Por cada uno de estos conceptos. En el caso de habitación, acuérdense que va a pagar un 25% del salario. Eso sí va a integrar. ¿Por qué? Porque queda por debajo de ese 20% oneroso o incluso se le da de manera gratuita. En el caso de alimentación, si yo solamente estoy aportando 3 pesos y me dan 2 alimentos, entonces lo que va a integrar es 8.33% de cada uno de esos alimentos. En este caso sería un 16.66 de mi salario. Entonces, la cantidad que voy a integrar justo serían esos 33.32. A ver, para que quede todavía un poco más claro, si me ayudas con la siguiente lámina. Y Juli, fíjense, en el caso de habitación, no integra, habitación y alimentación, no integra si le cobro por lo menos 20% de lo que de lo que le doy a mi trabajador de la UMA, ¿sale? Ahí no integra. ¿Qué pasa si le cobro menos o no le cobro a mi trabajador los conceptos de habitación y alimentación? Bueno, entonces, en el caso de habitación, directo, 25% adicional. Y en el caso de alimentación, va a depender de la cantidad de alimentos. Vean que justamente la suma de esos 3 alimentos es lo que me da ese 25%. ¿Va? Ok, vamos a avanzar ahora sí. Bueno, el siguiente concepto que tenemos justamente es la parte de las despensas, ¿no? Despensas en especie o despensas en dinero. Y nos dice que la cantidad que entreguemos por esas despensas no debe rebasar el 40% del salario. Insisto, ya no utilizamos salarios, ahora son UMAS. Entonces, bueno, aquí corrijamos porque aquí ya no me fijé bien y no actualicé el valor de la UMA de este año, pero el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. Del monto que le doy diario, saco el 40% de mi UMA, en este caso era 41.50, y entonces si tengo una diferencia, lo único que va a integrar es esa diferencia. Lo que queda libre de la integración justamente serían estos 41.50, ¿de acuerdo? Eso es lo que no va a integrar. Si, por ejemplo, yo le doy un monto de despensa de 35 pesos diarios, pues, ¿qué creen? No va a integrar porque queda justo por debajo de ese límite que nos está indicando aquí en la integración del salario. Muy bien, vamos con la siguiente, Juli. Bueno, vamos a ubicar también premios de puntualidad y asistencia. Nos dice que siempre y cuando el importe que paguen por estos premios no rebase del 10% del salario base de cotización. Y aquí resalto base de cotización, porque muchas veces se me van con la finta que es el salario diario, ¿no? El límite, y que si excede ese límite es lo que ya no se está integrando. No, es el salario base. Entonces, si ustedes ya tenían presentado a un trabajador con su salario base de cotización de 211.20, pues el 10% es lo que queda
Fuera de esa integración, la diferencia, ahora sí, la diferencia es lo que me va a integrar. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente laminita. Ok. Cualquier cantidad aportada para fines sociales, ¿no? Sobre todo para constituir fondos de plan de pensiones, bueno, pues eso va a quedar libre de la integración, ¿sale? Y que es muy importante que estén establecidos justo en mis contratos, ¿va? Vamos a la siguiente y tenemos el tiempo extraordinario, ¿sale? Acuérdense, mientras se encuentre dentro del límite legal, repito, el límite legal, no más de 3 horas diarias, no más de 3 veces a la semana. Aquí les pongo incluso justo un ejemplo, ¿no? Vean, primer lunes, entro dentro de los límites legales. El día martes, este trabajador hace 5 horas. ¿Qué creen? Pues 2 se me salen de ese límite legal, ¿no? Porque dijimos que no son más de 3 horas diarias. Entonces, esa cantidad o esa cantidad de horas es la que va justamente a integrar al salario base. Miércoles, todo bien, pero el jueves hace una horita más. Pues justamente eso también pasa a ser integrante del salario base de cotización. Vale, vamos a avanzar, por favor, Juli. Y bueno, ya que vimos aquellos conceptos que integran y los que no integran dada su naturaleza, hay un requisito adicional para que no sean integrantes. ¿Cuál es ese requisito? Bueno, primero, su patrón los tiene que tener registrados en su contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que consideren esto porque sí ha sucedido, registran en la nómina, los calculan bien, cumple con el requisito, pero ¿qué creen? No los tienen bien asentados en sus registros contables y pues ahí es cuando el Seguro Social los echa para atrás, viene la multa y hay que hacer recálculo de información, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con esa parte. Y muy importante, lo referido a fracción 6, 7 y 9, ¿no? ¿Cuáles son las que hace referencia 6, 7 y 9? Despensas, premios de puntualidad y horas extras, que nos dice lo que rebase justamente los porcentajes establecidos, o sea, las diferencias, es lo que va a integrar. Solamente los excedentes, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos para la siguiente lámina. Ahora, ya casi vamos a entrar justamente a cómo determinar la aportación que retenemos a los trabajadores. Antes de eso es muy importante que consideren que este salario base de cotización tiene un límite, independientemente de cuántas cosas le integremos y la cantidad que resulte, pues el Seguro Social en su artículo 28 nos dice que va a tener un límite de hasta 25 veces el valor de la UMA, es decir, sus salarios base de cotización no pueden ser mayores a este ejercicio de 2.714. Recuerden que este valor va a ir modificando con cada año porque el valor de la UMA pues, se va ajustando también, ¿va? Vamos a la siguiente lámina. Entonces, bueno, estas 3 laminitas que siguen, vamos a hablar rápidamente de cómo se determina el salario. Una cosa es qué conceptos lo integran y aquí vamos a ver cómo se determina. Entonces, consideremos que en el salario base de cotización, pues vamos a encontrar salario fijo, salario variable y salario mixto. ¿Qué es un salario fijo o salario base de cotización fijo? Bueno, aquí es cuando hablamos de cantidades o elementos que conocemos previamente y que sabemos cuándo y cuánto es lo que se va a pagar. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sabemos que el salario es algo que se paga continuamente, sé cuánto lo voy a pagar, sé cuándo lo voy a pagar, se vuelve un elemento fijo. Lo mismo para el aguinaldo, lo mismo para la prima vacacional y en muchos casos, la mayoría de los casos, las despensas, ¿no? Porque normalmente establecen que se paga un 5% del salario y se paga de forma mensual, etcétera. Son pagos conocidos, son pagos que se hacen de forma periódica. Entonces, para poder calcular este salario de base de cotización, pues hay que integrar partes diarias. ¿Cómo integro partes diarias? Bueno, el salario en sí, pues es la cuota diaria. Esa se integra completita, ¿no? En el caso de aguinaldo, acuérdense, divido mi cantidad de días de prestación entre mis días del año,
lo multiplico, en este caso sería por mi salario para obtener el monto diario, y en el caso de mi prima es cuántos días corresponden por días de vacaciones, saco el porcentaje correspondiente, saco una parte diaria y multiplico por mi salario para ubicar el monto que voy a integrar. Y en el caso de la despensa, acuérdense que es el excedente que resulte de ese 40% de la UMA, ¿no? Si no rebasa ese 40, pues no va a integrar. Entonces, el resultado aquí vemos de partes fijas es un 427.83 para este pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, ese salario fijo. Ahora vamos a ver un salario variable. Cuando hablamos de elementos o salarios variables, hablaríamos justamente de que esos no son previamente conocidos, ¿no? Como que no es previamente conocido, por ejemplo, un bono, ¿no? Un bono puede o no ganárselo bajo ciertas circunstancias, o yo no sé si los voy a tener que hacer trabajar su día de descanso en esta quincena, o yo no sé si van a generar tiempo extra, porque justamente no son cosas que sepamos que van a suceder, no es algo que previamente pudiéramos conocer. Entonces, nos dice que para determinar un salario variable, tenemos que sumar los ingresos que hayamos recibido en el bimestre anterior, ¿no? Y aquí esto es muy importante. Seguramente los que están en recursos humanos y que trabajan con nosotros, pues sabrán que existe el famoso proceso de variables, ¿no? Entonces, justamente las variables es durante un bimestre, se obtuvieron algunos conceptos que no eran previamente conocidos, saco la cantidad que se pagó en el bimestre, sumo todas las cantidades y lo divido entre días de vengados. Y con días de vengados quiero decir los días que en efecto se trabajaron. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos un pequeño ejemplo. Vamos a considerar justamente que era mes de noviembre, diciembre, por ejemplo, bimestre de noviembre, diciembre, esos van a ser la cantidad de días de vengados, que es 30 y 31, y todo lo que hayan recibido con respecto a esos pagos variables, se suman las cantidades, se dividen entre los días de vengados, y la parte justamente que queda de esas divisiones es lo que se determina como salario variable, ¿de acuerdo? Ahora, la siguiente lámina, por favor, Juli. En el caso del salario mixto, pues es simplemente la suma de mis partes fijas y de mis partes variables, ¿no? Puede suceder justamente que yo en mi relación contractual tengo mis partes fijas y aparte pues, hice horas extras, tuve un bono, tuve una comisión, laboré un día domingo de mi quincena, bueno, pues entonces ya tengo un salario mixto. Entonces justamente sumo lo que es correspondiente a las partes fijas más las partes variables, me resulta el salario base de cotización que debe ser presentado al Seguro Social. ¿De acuerdo? Entonces, ya una vez que ahora sí tengo determinados justamente mi salario base de cotización, entonces puedo determinar la retención de mi trabajador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cuotas que nos ayudan a conformar esta retención? Pues justamente son cuotas que pertenecen al seguro de enfermedad y maternidad, invalidez y vida y cesantía. Aquí ustedes pueden observar cómo obtenemos el cálculo, ¿no? Es bien sencillo. Bueno, pues del salario base de cotización que determiné, le voy a sacar un porcentaje y lo voy a multiplicar por los días que corresponden justamente a los salarios de vengados, ¿no? O a los días que haya cotizado mi trabajador. El monto que se obtiene es lo que va a ayudar a determinar la cuota que le retengo en mi nómina al trabajador. Si se dan cuenta, realmente es un cálculo sumamente sencillo. Aquí nada más hay que conocer justamente, que es lo que tienen aquí en esta laminita, el porcentaje que le corresponde por la cuota al trabajador. Entonces, con esto, chicos, estaríamos ubicando ya ahora sí todas las percepciones y deducciones que podemos encontrar en una nómina común. Insisto, hay algunos otros escenarios que valdría la pena podamos revisar más puntualmente,
Pero bueno, pues aquí me gustaría escuchar si tienen alguna duda, alguna pregunta. Excelente. Bueno, no se preocupen, sabemos que a veces puede causar nervios, ¿no? O que también podría ser mucha información y apenas la estamos procesando. Entonces, bueno, José Luis, pues ahora sí que les agradezco mucho a todos nuevamente su tiempo, esperando que haya sido de utilidad y te cedo la palabra, José Luis. Mu- Muchas gracias, Stephanie. Pues a todos, gracias por su tiempo. Como bien ya lo mencionó Stephanie, pues vamos a tratar de sacar más información, vamos a tratar de compartir este tipo de webinars, de cursos y demás. Ya lo hemos hecho y lo continuamos haciendo. Pero por ahí igual nos encantaría que nos ayudaran con algún tema que les gustaría compartir, con algún tema que les gustaría también tocar, estaría súper bien. Vamos a tratar de hacer también esta dinámica de preguntarles un poquito eso. Y bueno, justo hay muchos que son clientes nuestros y que saben el tipo de servicio que brindamos, pero para los que no, pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que es donde más publicamos el tema de los webinars y los cursos. Pues ahí vamos a estar pendientes y pues también igual invitarlos a que prueben nuestro servicio y que vean el por qué pues somos la empresa que somos. Vamos a compartirles la información que ya vimos en esta sesión, la presentación, y bueno, estén pendientes en YouTube porque vamos a subir también ahí los videos. Excelente. Pues bueno, muchas gracias ahí a todos a sus comentarios. Insisto, gracias por el espacio, José Luis. Gracias, Juli, también porque ahí tras bambalinas siempre nos está apoyando. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Que tengan Gracias, excelente día. Stephanie. Felicidades. Gracias. Gracias a todos. Excelente día.